Hola Aries, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ti en los próximos días. Recuerda que estas lecturas de tarot son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Aries, aquí muchos de ustedes van a estar logrando hacer un sueño realidad, algo que ustedes pues querían mucho, se les va a estar cumpliendo. Aquí viene una etapa donde ustedes van a estar obteniendo algo que ustedes querían. Puede ser una noticia, puede ser un beneficio, es algo que les va a estar produciendo muchísimo placer y muchísima felicidad. Y eso tiene que ver con la terminación quizás de un proyecto, quizás ustedes estaban queriendo salir de algún puesto laboral que los tenía pues mal, que no les gustaba, y definitivamente esto va a estar acabando, o un periodo quizás también de escasez económica donde ustedes querían recibir pues algún tipo de beneficio económico. También podría ser esto el final de esa etapa y por eso pues tu sueño se va a cumplir. Tiene que ver muchísimo con el dinero. También podría ser que ustedes quisieran obtener cierta libertad financiera, cierta independencia económica, y lo van a estar obteniendo porque precisamente este 9 de oros acá me dice específicamente eso. Acá este 9 de oros me anuncia un periodo de seguridad económica, de éxito y de abundancia para muchísimos de ustedes. Aquí esta carta pues precisamente señala la autonomía, la independencia financiera, la libertad financiera, la independencia económica, la capacidad de ustedes también de mantener lo que han construido. La influencia de esta carta también me está diciendo que vas a estar viendo los resultados frutos de tu esfuerzo, que van a tener estabilidad y bienestar económico. Además, el 9 de oros cuando sale también me dice que la persona no solamente va a tener dinero para sus gastos básicos, para la renta, para el carro, para pagar su comida, las cosas, los servicios, no solamente para eso, sino que va a tener dinero pues mucho más allá. Si ustedes querían quizás viajar y había un periodo en que ustedes estaban que no podían viajar, que porque no tenían dinero, porque no tenían una economía sólida, pues este 9 de oros me dice que sí, que podrían estar viajando, podrían estar comprándose quizás una casa, un auto, haciendo algo por su salud incluso que quisieran hacer. En fin, lo que ustedes querían hacer, aquí esto se va a estar acabando porque lo van a estar logrando sus objetivos y les va a traer muchísima prosperidad económica. Vamos a ver qué cartas vienen con ese espectacular 10 de copas. Y aquí para ustedes con esta carta, pues precisamente del mundo me están diciendo que aquí va a haber la culminación, aquí va a haber un éxito total, aquí va a haber una realización completa que ya se veía con ese 9 de copas. Esto me lo está confirmando. Aquí va a haber celebraciones, aquí va a haber un logro por esfuerzos previos. Aquí hay una situación que se va a estar completando y pues se va a estar manifestando beneficiosamente para muchos de ustedes. Y esta situación que se completa, este logro que ustedes obtienen, va a ser un logro sobre algo en lo que ustedes estuvieron pues defendiendo su posición. Algo en lo que habían personas que no están de acuerdo con quizás con ustedes, con lo que ustedes piensan, con lo que ustedes opinan o con lo que ustedes hacen actualmente. Y aquí se ve en este 7 de espadas pues que ustedes están en una posición ganadora, en una posición defensiva también, pero tienen ventaja. Actualmente tienen ventaja y podrían estar enfrentando pues esa situación. Esto puede referirse a compañeros de labor que no estén de acuerdo con lo que ustedes hacen, a jefes que los tuvieran pues con dificultades para que ustedes quizás desempeñen su empleo, personas que a su alrededor no están de acuerdo quizás con el trabajo, la labor que realizas, y si tienes algún tipo de negocio pues podría referirse incluso a la competencia. También con respecto a la competencia, esto podría ser que ustedes quisieran optar por algún puesto laboral o por algún cargo dentro de la empresa en la que trabajas, y definitivamente aquí va a haber competencia por obtener ese puesto, va a haber competencia por ganar eso que están haciendo. Si es un negocio, pues obviamente esto es competencia por obtener el mismo tipo de clientes o incluso por los proveedores para ustedes realizar sus productos, o proveedores de X materia prima también podrían referirse a ese tipo de competencias. Para las personas que estudian o tienen hijos estudiantes, evidentemente
Esto podría estar significando el fin del curso escolar, obviamente, pero con muchísimos beneficios para ese joven o esa persona que esté estudiando, donde hubo un gran esfuerzo, donde tuvo que enfrentarse a muchos problemas, muchos conflictos, muchas personas, pero definitivamente aquí hay celebración, aquí hay logro, aquí hay triunfo y aquí hay victoria. Y el 10 de copas, señores, el 10 de copas espectacular acá para ustedes, Aries. Este 10 de copas me está hablando de que aquí va a haber una celebración familiar. Acá va a haber una situación donde existe felicidad compartida para muchos de ustedes. Aquí va a haber un bienestar emocional, una satisfacción completa. Esto es la consolidación de una relación en familia donde se establece un vínculo importante y todos pues estarían aquí celebrando, reuniéndose, estarían bien, en paz, en tranquilidad. También puede indicar que el lugar donde ustedes viven o su entorno cercano les sirve como fuente de bienestar, que ustedes se sienten bien donde están. Y podría también significar esto, que estuvieran viendo a una persona, a un familiar, a alguien cercano que hace mucho tiempo, disculpen, que no ven y podrían pues estarse encontrando con esa persona. En conclusiones, este 10 de copas, señores, es la felicidad y no es la felicidad de una persona sola, es la felicidad en familia, es la felicidad de una realidad pues estable, de una unión emocional plena, de un hogar en paz para muchos de ustedes. Vamos ahora, ¿qué cartas me acompañan ese 4 de espadas? Y aquí Aries, con esta carta de la justicia, pues se ve que este conflicto que tenían aquí ustedes va a ser resuelto, por supuesto. Ya te decía que la carta del mundo te decía que aquí habían conclusiones, que aquí habían finales. Si queda algún tipo de cabo suelto, pues la justicia me dice que todo esto se va a resolver y viene pues precisamente a confirmarlo. Aquí la justicia confirma que va a haber decisiones, que va a haber resoluciones de algún tipo de litigio, ya sea en corte o fuera de la corte. Pueden haber firmas, revisión de contratos, definición de algún tipo de contratos. Aquí va a haber quizás también la respuesta a algún tipo de trámite que ustedes estuviesen haciendo. Aquí podría existir también el fallo o un acuerdo en demandas de alimentos para algunos que estén en custodia de menores, algún tipo de divorcio o laboral. Aquí esto se va a estar definiendo. Acá te dice que va a haber el cierre de un proceso donde alguien estará dictaminando algo. Esta carta no garantiza que sea a favor de ustedes, solamente dice que se decide, que se aclara, pero normalmente ella no te dice si es a favor o en contra, pero aquí sí es a favor de ustedes por las cartas que me la están rodeando. Evidentemente, si se resuelve algo a favor de ustedes, se toma una decisión formal y la situación va a estar quedando pues definida. Esto es una situación que quizás a ustedes se les prolongó demasiado, como decía esta carta de la muerte que aparecía aquí al inicio diciendo que algo se acababa, y esto podría estarse refiriendo a un proceso legal para muchos de ustedes, quizás no para todos, pero sí para muchos de ustedes. Esto podría significar pues precisamente eso, la terminación, la culminación de un proceso legal donde estuvieron involucrados durante muchísimo tiempo, porque todos los procesos legales, sobre todo los civiles, son extenuantes, son cansados y llevan pues tiempos procesales que podrían estarse demorando demasiado, y eso definitivamente pues es estresante. Y también otra carta que me podría estar confirmando esto es este 7 de bastos, donde estaba indicando de que evidentemente aquí había lucha, aquí había personas que no estaban de acuerdo con ustedes, personas que por supuesto ustedes habían tenido que enfrentar. Así que definitivamente la carta de la justicia me dice que eso pudo haber sido un proceso judicial, y si no un proceso judicial en el que están involucrados, podría ser pues una definición a nivel espiritual. Puede ser que el karma, que Dios, que el universo esté fallando a favor de ustedes. Si me dices que en lo físico, en este plano, pues no existió ningún juicio, no tengo ni nada que definir, puede ser a modo espiritual, señores. Y la reina de copas, aquí la reina de copas me está diciendo que esto es una persona
que quizás tuvo mucha influencia en que esto se resolviera. Esta reina de copas es la influencia de una mujer justa, sabia, compasiva, una persona buena que va a estarte aportando apoyo, cuidado y guía. Así que esta reina de copas podría referirse a una abogada que tuvo que ver en esta solución de este conflicto, o algún tipo de juez, o alguien que sirvió de mediador, pero alguien que por supuesto te favoreció a ti, Aries. La influencia de esta carta también trae equilibrio emocional, trae éxito, felicidad y armonía en las relaciones. Así que definitivamente aquí hay una protección confiable por parte de esta reina de copas hacia ustedes, y tú tienes muchísimo que ver, por supuesto, con la carta de la justicia. También esta carta puede referirse a ustedes si eres mujer, como que se te hizo justicia de alguna forma o de algún modo por algo. También podría reflejar que se te hizo justicia, ¿ok? Si eres hombre, pues evidentemente aquí hubo una intervención de una mujer en que esto se resolviera. Y el 4 de espadas, pues el 4 de espadas es la conclusión, diciéndote que ya que ustedes van a estar descansando, van a estar en paz, en tranquilidad, van a estar pues nada, relajados. No relajados para no hacer nada, sino marcando la estrategia, qué es lo que van a hacer después de haber ganado esto. Tienen felicidad en familia, tienen los recursos económicos, van a tener pues la felicidad y un logro obtenido, y van a estar celebrando, señores. Aquí a ustedes se les ve celebrando. Y estas vacaciones, estas vacaciones pueden ser vacaciones normales de que ustedes ya descansan de esto porque fue un periodo agotador, fue un periodo extenuante, o que ustedes pues nada, digan, esto se resolvió, tengo dinero, me voy de vacaciones. Así de simple, señores. Vamos ahora con un mensaje. Vamos a ver ahora primero qué parte del cuerpo tendrían que estar cuidando en los próximos días, y después les traigo pues un mensaje del oráculo del amor. Recuerden, señores, que estas lecturas, esto no es consejo médico, ustedes tienen que consultar a un médico, ¿ok? Vamos a ver qué parte del cuerpo tendrían que estar cuidando. Aquí, Aries, esta combinación de estas dos cartas en Keeper, pero para la salud, pues esto puede significar que tengan que cuidarse de la cabeza, sobre todo el cerebro, su salud mental y la columna vertebral. Esto es una advertencia de que ustedes podrían estarse pues autoexigiendo demasiado para mantener algún tipo de estatus de alto honor. Y esta atención pues literalmente le está robando silenciosamente la energía y la salud en su estructura principal. Así que definitivamente, señores, consulten a un médico si se sienten mal. Recuerden, esto no es consejo médico para nada. Vamos a ver las cartas del amor que traen para ustedes en el día de hoy, Aries. Pues bien, Aries, aquí te dicen que tus esperanzas y tu optimismo van a ser algo muy poderoso y magnético ahora mismo para atraer el amor a la vida de muchos de ustedes, que van a estar pues celebrando el amor con las personas que más le importan. Que esta carta tiene muchísimo que ver con este 10 de copas, donde decían que ustedes pues iban a estar celebrando. Y la carta de la propuesta, pues están diciendo que acá va a haber una oferta o una propuesta en un futuro cercano, y esto pues podría estarles sorprendiendo a muchos. Por supuesto, esta carta evidentemente, evidentemente debería ser pues para personas que quizás estén comprometidas o con algún tipo de pareja, los cuales podrían estar celebrando pues en familia. Y quizás también una reconciliación, por supuesto. Acá estas dos cartas también podrían prestarse para una reconciliación. Y esta sería pues más bien específicamente para alguien que no tiene pareja, aunque a veces las personas con pareja también reciben algún tipo de propuesta amorosa de un tercero, pero no, señores, no se metan en esos líos, ¿ok? Y vamos ahora con un mensaje final para Aries. Vamos con un mensaje final para Aries, por favor. Te dicen, Aries, que tú tienes el poder para crear la vida que tú amas. Que recuerdes eso. Que tú tienes el poder para crear la vida que tú amas, la vida de tus sueños. Y simplemente que lo recuerdes. Y por supuesto, con este 9 de copas aquí al inicio de tu lectura, yo dejaría la frase para terminar
diciendo que mis sueños siempre se hacen realidad. Mis sueños siempre se hacen realidad y yo hago o yo cumplo la vida de mis sueños. Y yo cumplo la vida de mis sueños y nos vemos, señores, en el próximo video. Hasta la próxima, Aries.